Bueno chicos, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema de hoy es estado gaseoso, ¿no? También llamado como tema gases. ¿Qué podemos decir entonces de los gases? Primero hay que dar su concepto para comenzar el tema y hablar de todo ya de lo que es la parte conceptual primero y ya toda la parte práctica, ¿ya? Primero comenzamos hablando qué es un gas. ¿Qué es un gas? Ya habíamos hablado de estado gaseoso de gases en el primer tema, ¿no? Es uno de los estados de la materia, ¿no? Estos gases van a ser entonces sustancias que se van a caracterizar primero por tener una alta entropía. ¿Qué es una alta entropía? Que van a ser moléculas que van a estar desordenadas, ¿ya? Acá se puede ver, son moléculas que están ya desordenadas. Van a tener grandes espacios intermoleculares, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Grandes espacios, mejor dicho, que van a estar muy separados, ¿ya? Las moléculas van a estar muy separadas, también se puede percibir en el dibujo que les he puesto ahí. Otra regla, otra característica, otra propiedad, mejor dicho, de los gases es que tienen expansión, ¿ya? Que tienen expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas va a expandirse por todo el recipiente que lo contiene, ¿ya? Imagínate qué ejemplos de gases, ¿no? Por ejemplo, el balón de gas de tu casa. Ese gas que está ahí va a ocupar todo el recipiente que lo contiene, ¿no? Un balón de oxígeno también, el oxígeno va a ocupar todo, todo el espacio que lo contiene en el recipiente, ¿no? Todo el recipiente, mejor dicho. Y así, ¿no? La compresión. Esta propiedad viene de lo que es la segunda propiedad que les había dado, que es grandes espacios intermoleculares, va a haber compresión. A ver, el ejemplo clásico es la de la compresión es cuando tú tienes un globo, ¿no? El globo tú lo puedes aplastar. Al globo tú lo puedes aplastar. Eh, a diferencia de alguna sustancia que sea sólida, no, tú no puedes aplastar, no puedes comprimir, mejor dicho, no puedes comprimir algo sólido. Algo que está en estado gaseoso, algún gas, lo puedes comprimir, ¿no? Como te dije, los globos se pueden comprimir. Bueno, la difusión de qué trata? Esta propiedad trata de que los gases, cuando están por un tubo, por un conducto, van a tender a viajar, no se van a quedar estáticos, ¿no? Tú no ves una tubería y pones ahí un gas, el gas no se queda estático, el gas tiende a viajar, ¿ya? Tiende a viajar. Por ende, se cumple entonces la propiedad de difusión. La propiedad de fusión trata de que cuando tú tienes un gas encerrado en su recipiente, este va a tratar de escapar por el menor espacio posible, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este recipiente que tiene gas. Al mínimo agujero que tenga, siempre las moléculas del gas van a tratar de escapar, ¿ya? Van a tratar de escapar. De eso se va a tratar lo que es efusión, ¿ya? Y hablando ahora de las variables del estado gaseoso, en este estado vamos a tener tres variables importantes, vamos a tener que tener en cuenta tres variables. Lo que es presión, volumen y temperatura. Esas son las variables del estado gaseoso. ¿Qué significa cada una de ellas? Acá te dibujo un recipiente con un gas adentro. ¿Qué significa la presión? Te había dicho que tenía alta entropía, ¿no? O sea, quiere decir la alta entropía que las fuerzas de repulsión van a ser mayores que las fuerzas de cohesión, ¿ya? Entonces que van a tratar más de alejarse que de unirse las moléculas de gas. Eso va a causar la alta entropía, el alto desorden, el desorden molecular, ¿ya? Y como ven que se están alejando, como ven que se están separando, siempre se van a tratar de irse al exterior. Tratan de irse al exterior, otra propiedad, la propiedad de fusión. Siempre tratan de escapar, ¿no? Este recipiente está totalmente cerrado, no puede escapar, pero ellos tratan de escapar, tratan de escapar. Esa fuerza que están emitiendo sobre el recipiente, esa fuerza de tratar de escapar, no sale, pero esa fuerza que ejerce la molécula, eso se le va a llamar presión, ¿ya? Eso se le va a llamar presión. Por ejemplo, acá tenemos esta molécula. Esta molécula, por ser un gas, va a tratar de escapar, va a cumplir la propiedad de efusión. Pero no puede. Pero en el intento va a hacer una fuerza sobre el recipiente. A eso se le va a llamar presión, ¿ya? A eso se le va a llamar presión. En la propiedad de expansión, te hablé que el gas ocupa todo el recipiente que lo contiene, ¿ya? Entonces, el volumen, ¿quién lo va a dar? Entonces hablamos del volumen. Hablamos de otra variable del estado gaseoso. El volumen. El volumen lo va a dar el recipiente, ¿ya? Por sí solo el gas no va a tener volumen.
el volumen lo va a tener el recipiente. Si te dicen que este recipiente de un gas tiene 10 litros, entonces tú vas a considerar que el volumen del gas también va a ser 10 litros, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Y lo que es la temperatura, ¿no? La temperatura que vas a medir dentro del recipiente, tienes que tener en cuenta también eso. Cuando vamos a hablar ahora de los que son gases ideales. En los gases ideales, algo importante que tienes que saber es que la temperatura que haya dentro del recipiente es el único que va a indicar lo que es la presión. O sea, a más temperatura va a haber una mayor energía cinética y por ende las moléculas van a hacer más presión, ¿ya? Va a ser la única variable en los gases ideales que se va a cumplir para que aumente la presión, ¿ya? ¿Cuál es la única variable que indica, que indica la presión? Es la temperatura, ¿ya? Si la temperatura sube, la presión que va a hacer la molécula va a subir. Si la temperatura baja, también va a ser lo mismo, ¿ya? A eso se le llama eso es una de las características de los gases ideales, ¿ya? A ellos son los que vamos a estudiar, a los gases ideales, no a los gases en general. Hay gases ideales que nos nos ayudan a estudiar mejor a lo que son los gases en la naturaleza, ¿no? La ecuación universal de los gases ideales, ¿no? Ya la debes conocer, muy conocida, lo que es el famoso pavo ratón, el pavo ratón, ¿ya? Entonces hay que analizar bien esta ecuación que concluimos, ecuación de los gases ideales, ¿no? Como te digo, el gas ideal es un gas que no existe, es un gas ficticio que nos va a ayudar a estudiar a los verdaderos gases, ¿no? Te dije que una de las características es que el único que va a modificar a la presión va a ser la temperatura. Si sube la temperatura, sube la presión. Eso normalmente no va a pasar, pero te ayuda a estudiar una forma matemática. Tenemos aquí entonces el pavo ratón. ¿Qué nos indica la P? La P es una de las variables del estado, ¿no? Que es la presión. Es la presión del gas. ¿Y cómo se mide la presión del gas? La presión del gas se puede medir en atmósferas o también se puede medir en milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Se puede medir en atmósferas en milímetros de mercurio. Ya, o el milímetro de mercurio también se llama torr. Torr. Ya, Torricelli. Ya, Torricelli. Ya, y acá te voy a dar una equivalencia. Que una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio o Torricelli, ¿ya? Esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo, ¿ya? Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿ya? El dato es según la pregunta, ¿no? Generalmente te lo van a dar en atmósferas. Ya, el volumen en litros es la V, la siguiente letra que tenemos, la V. ¿Quién indica ¿Qué indica la V? El volumen en litros, ¿ya? Fácil, parece fácil, pero te puedo dar también algunas equivalencias, ¿no? Porque te pueden dar, quizá en el problema, que te pueden dar en centímetros cúbicos. En centímetros cúbicos, ¿cuánto equivale un litro? Equivale a 1000 centímetros cúbicos, ¿no? También te lo pueden dar en mililitros, ¿no? Eso también ya sabes, ¿no? Un litro de cuánto es igual a 1000 mililitros. Ya, eso sería necesario ponerlo. Te pueden confundir acá con centímetros cúbicos, ¿ya? Tú sabes que tienes que trabajar con litros, ¿ya? Se trabaja con litros. Por eso que te estoy dando acá la equivalencia. PV es igual a R. ¿Qué es R? R se llama es la constante universal, ¿ya? Si es una constante, esto va a tener un valor definido. Este va a tener dos valores. Pero ese valor, ¿cómo sé qué valor usar? Ese valor lo va a indicar en qué esté dado la presión. Si la presión está dada en atmósfera o en milímetros de mercurio. Ya, si la presión está dada en atmósferas, a R le vas a dar el valor de 0,082. ¿Ya? Y si está en milímetros de mercurio, le vas a dar el valor de 62,4. ¿Qué cosa? ¿4 qué? Nada, simplemente es una constante, se pone el número ahí. ¿Ya? Si es en atmósfera, 0,082. Si es milímetro de mercurio, o también llamado Torricelli, 62,4. Simplemente agarras este número y lo pones en tu ecuación. Nada más, porque es una constante. El otro es la temperatura. La temperatura, pero en Kelvin, ¿no? Pero eso no te lo van a dar. Generalmente los problemas no te dan la temperatura en Kelvin. Te la van a dar en grados Celsius. ¿Ya? En grados Celsius. Pero la forma de convertirlo a Kelvin es simple. Solamente le sumas 273. Nada más. Le sumas y ya está. Ya tienes tu temperatura en Kelvin. No hay mayor complicación. No hay nada de división. Simplemente la suma. Y tienes que trabajar en Kelvin, ¿ya? Hay que trabajar en Kelvin para realizar la ecuación.
Y N es el tema anterior, que es unidades químicas de masa, ¿no? N es el número de moles. El número de moles podemos también darle equivalencias, ¿no? Ya que estamos dando equivalencias en esta ecuación, podemos decir que el número de moles es la masa entre la masa molecular, ¿no? La masa entre la masa molecular. Eso se sabe por unidades químicas de masa, ¿no? O también podemos decir el número de átomos, vamos dando todas las equivalencias, sobre el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro. ¿Ya? El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, ¿no? Simplemente lo reemplazamos, ¿ya? Esto es para que cuando algún problema te quiera confundir, no te dé directamente el número de moles, sino te diga, tiene tantos átomos, haces lo que tienes para convertirlo a número de moles, simplemente lo divides entre el número de Avogadro, ¿no? Que ya sabes que es 6 por 10 a la 23, ¿ya? Solamente te lo digo por si acaso hay un problema así. Te encuentras con un problema así. ¿Hay otras formas de representar a la ecuación universal de los gases ideales? Sí, se puede representar dando la densidad, ¿ya? Acá le ponemos, con relación a la densidad. Vamos a demostrarlo, ¿ya? Tenemos aquí la ecuación, ¿no? PV es igual a RT, pero le cambiamos acá lo que es número de moles. Al N ya no lo ponemos, sino ponemos una equivalencia, que sería la masa sobre la masa molecular. Ya ponemos masa sobre masa molecular. Simple ecuación, esto pasaría a multiplicar, ¿no? Te quedaría presión por masa molecular. Esta V de acá la paso a dividir. Ya la paso a dividir. Me quedaría RT por M sobre V, ¿no? Pero yo puedo acá encontrar una equivalencia. Yo puedo encontrar acá una equivalencia. Me encuentro con M sobre V. Me encuentro con M sobre V, mira. Esto es equivalente también a la que es la densidad, ¿ya? A la densidad. Ya, M, masa sobre volumen, tienes que saber que es igual a la densidad. Entonces podemos reemplazarlo, ¿no? Te quedaría presión por masa molecular, va a ser igual a ¿qué? A la densidad. Para aprendértelo rápido le pones la densidad D, ¿ya? Le pones D. Generalmente se le pone D, le ponen D. Por R, por T. No te queda el Puma Dorita, ¿no? Te queda Puma Dorita, ¿no? Este D lo paso primero y luego te queda R y T, te quedan solitos. También te podría dar entonces esta otra forma, ¿no? El presión por masa molecular es igual a la densidad por la constante por la temperatura. ¿Ya? Esa es otra equivalencia. También los problemas te pueden decir, este gas se encuentra a condiciones normales. Entonces por eso te lo estoy explicando acá. ¿Qué significa condiciones normales? ¿Ya? Cuando te hablen de condiciones normales, tú ya vas a tener que darle valor, tú vas a tener que asumir un valor para lo que va a ser la presión y para lo que va a ser la temperatura, ¿ya? Cuando te llegan presiones normales, tú automáticamente, cuando estás resolviendo ejercicios, tienes que asumir que va a valer la presión una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera. O también, ¿cómo sería? Es lo mismo que he puesto ahí, una atmósfera, ¿o qué? Una atmósfera es igual también a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Milímetros de mercurio o torr. ¿Ya? Entonces tú asumes. Si te dice que en un problema que un gas está a condiciones normales, automáticamente tú pones que tu presión es 1 y que está a 760 milímetros de mercurio. En la otra variable, en temperatura, cuando te dice condiciones normales, tú vas a asumir que está a 0 grados Celsius. A 0 grados Celsius. Pero tú no trabajas con 0 grados. Con Celsius, mejor dicho. Tú trabajas con Celsius. Tú sabes que tienes que, cuando vas a ocupar a la ecuación universal, tienes que reemplazarlo, tienes que transformarlo a Kelvin. Pero es fácil transformarlo, como te había dicho, ¿no? Simplemente se le suma 273, ¿no? Y entonces la temperatura te daría ¿qué cosa? 273 Kelvin, ¿ya? Entonces, tenemos acá los datos que tú tienes que asumir cuando te dicen condiciones normales. Una pregunta muy recurrente es que te van a decir, halle el volumen a condiciones normales, ¿ya? Y te va a dar una reglita que se va a cumplir, ¿ya? Vamos a demostrarlo. Entonces, volumen a condiciones normales. Acá tengo mi ecuación universal de los gases ideales. ¿Qué quiero hacer con ello? Quiero hallar el volumen a condiciones normales. Entonces, para hallar el volumen a condiciones normales sería mejor dejarlo solito, ¿no? Dejarlo solito al volumen. Lo dejo solito, esta presión pasaría a dividir, ¿no? Y te quedaría así, ¿no? RT y N arriba
RT y N arriba, ¿no? La constante por la temperatura por el número de moles, y la presión que ha pasado a dividir, ¿ya? Así te quedaría el volumen. Pero como sabes que es un volumen a condiciones normales, vamos a reemplazar por los valores que ya tú debes saber, ¿no? La presión primero, ¿cuánto es? 1. 1, no va a afectar en nada entonces. R, si estás asumiendo que es 1, que estás asumiendo que es una atmósfera, si trabajas con atmósferas, tienes que saber que tu R va a valer 0,082. A eso lo vas a multiplicar por la temperatura. Por la temperatura. La temperatura es 273. Y a eso lo vas a multiplicar por número de moles. Por N. ¿Ya? Entonces, simplificando todo eso, multiplicando eso, ¿cuánto te va a salir? ¿Cuánto te va a salir eso? Te va a salir que el volumen a condiciones normales, al multiplicar esto te va a salir aproximadamente 22,4. El 1 abajo no afecta en nada y te queda N, ¿no? Por N. Te quedaría así entonces la regla. Que el volumen a condiciones normales, ya no vas a tener que operar esto otra vez, va a ser igual a 22,4 por N. Y si lo hago con milímetro de mercurio, ¿pasaría lo mismo? Sí va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué harías? Solamente pones acá la presión en vez de 1 pones 760, pero arriba ya no pones 0,082, pondrías 62,4, multiplicarías por la temperatura, que la temperatura sí siempre tiene que estar en Kelvin, 273, y te va a salir lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿cuál es el volumen a condiciones normales de 5 moles de un gas? Simplemente agarras y multiplicas 22,4 por 5, ¿no? 22,4 por 5. Y así, ¿no? Solamente tienes que saber las moles, ¿no? O tampoco no te pueden decir directamente las moles, te van a decir que tiene tanta masa. Entonces agarras y divides la masa entre la masa molecular, ¿ya? Entonces aquí hay que saber eso, las condiciones normales. Hay otra ecuación, ¿ya? A la que se llama ecuación general de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales. Esta ecuación nos va a resultar de operar la ecuación universal, haciendo un pequeño acá trabajo. ¿Qué hacemos? Vamos a tener dos recipientes, ¿ya? Recipiente 1, recipiente 2. Voy a tener cierto gas acá, cierto gas voy a tener, y exactamente lo que tengo, exactamente el mismo gas que tengo acá, lo voy a llevar acá, voy a llevar el mismo gas, o sea, la masa que tengo del gas, lo voy a llevar, ya, lo voy a llevar. Entonces, aquí voy a experimentar a ver qué me resulta de comparar las presiones, la temperatura y el volumen, cambiándolo de recipiente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría en el recipiente 1 y el recipiente 2, ya vamos a trabajar así. Hay que trabajar con la ecuación universal de los gases ideales. P, presión, pero vamos a poner presión 1, ¿ya? Es la presión 1 por volumen 1 es igual a R, una constante. Como es constante no voy a poner R1 porque es constante, eso no tiene por qué cambiar, ¿ya? Por temperatura, pero la temperatura sí debe cambiar, estamos cambiando, asumimos que va a cambiar por temperatura 1 por el número de moles, ¿ya? El número de moles. Este número de moles vamos a moverlo de acá a acá, no va a variar, entonces vamos a poner simplemente N porque no va a variar. En el recipiente 2 ponemos lo mismo, ¿no? Presión 2 por volumen 2 por R, que tiene que mantenerse, por temperatura 2 por N. Ya tenemos eso. A la hora de comparar y viendo que acá tengo un R y R y tengo un N y N que puedo eliminarlo tranquilamente para evitarme problemas de eliminar variables, ¿qué hacemos? Dividimos, ¿no? Hacemos esto. Dividimos y lo igualamos. ¿Qué te parece? Tenemos que primero eliminar lo que te había dicho que se repetía. R y R se van. Elimino también N y N se van. ¿Cómo me quedaría? A ver. Para darle cierto sentido a esta ecuación, hay que dejar todo lo que sean 1, los valores del recipiente 1 a un lado y los del recipiente 2 a otro lado, ¿no?
Entonces dejaría acá al 1, que dejarlo a la izquierda al 1. Presión 1 por volumen 1. Esta temperatura 1 pasaría a dividir. Lo multiplicaría por esto, pero esto mejor lo llevo para el otro lado, ¿no? Porque es del recipiente 2. Me quedaría presión 2 por volumen 2. Estos dos van juntos. Y acá, ¿qué te quedó? Temperatura 2. Y me sale esta ecuación general de los gases ideales. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Sobre temperatura 2. Esta es la ecuación general de los gases ideales. Pero este proceso va a tener otro tipo de... Va a haber otro tipo de estos procesos que se van a llamar procesos restringidos, ¿no? Y se mantenía acá la masa, ¿no? La masa o también el número de moles, ¿no? Se va a mantener la masa o el número de moles acá. Solamente es lo único que se mantenía, ¿no? Está viendo que va a cambiar la presión, el volumen y la temperatura. Pero en este caso, aparte de la masa, va a haber alguna otra variable que se va a mantener, ya según la ley que sea. Por ejemplo, la ley de Boyle-Mariotte, este es el llamado proceso isotérmico. ¿Qué quiere decir isotérmico? Que la temperatura se va a mantener constante. Que la temperatura se va a mantener constante. ¿Ya? Y si la temperatura se mantendría constante, esto sería igual a esto, ¿no? Y podría eliminarlo. ¿No? Si es lo mismo, lo elimino. Me quedaría solamente lo de arriba, ¿no? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué se concluye? Que la presión por el volumen es constante. Entonces, en la ley de Boyle-Mariotte hay que saberse el nombre porque no te lo dicen generalmente, ¿no? No te dicen, te pueden decir, no, ley de Boyle-Mariotte, tú tienes que asumir que la temperatura es constante, ¿ya? Que es un proceso isotérmico. ¿Ya? Y también te preguntan en preguntas teóricas, Boyle-Mariotte te mandan a señalar con qué, con el proceso isotérmico o qué proceso es, ¿ya? Entonces, en la ley de Boyle-Mariotte se concluye que la presión por el volumen va a ser constante. En otro caso, que es la ley de Charles, que se va a llamar proceso isobárico, porque la presión se va a mantener constante. Y si la presión se mantiene constante, se eliminarían, ¿no? Se elimina presión acá, se elimina presión acá. ¿Qué me queda? Volumen sobre temperatura. Volumen sobre temperatura. Y acá me quedaría entonces volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Que se concluye que el volumen sobre la temperatura es constante en la ley de Charles. Y en la última, que es la ley de Gay-Lussac, que se va a llamar proceso isocórico o proceso isométrico. ¿Ya? Proceso isocórico o proceso isométrico. ¿Qué se va a mantener constante acá? El volumen, ¿no? Entonces, si elimino el volumen, ¿qué me queda? Presión y temperatura, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. ¿Qué es constante? La presión sobre la temperatura. ¿Ya? Y eso sería entonces la parte de lo que es gases, ¿no? Lo siguiente es ya la mezcla de gases, ¿no? Que en un recipiente no va a haber un solo tipo de gas, va a haber varios gases, ¿no? De 2 a más gases. Ya ese es otro tipo va a haber otras fórmulas, otro tipo de teoría, ¿no? Entonces hasta acá la parte de gases terminada, ya para pasar a los ejercicios.